¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo aquí desde el ring. Y ahora no vengo a contar mi historia, ahora vengo a responder la suya. Este capítulo es muy especial porque está hecho con ustedes y por ustedes. Nos mandaron sus preguntas y aquí las vamos a contestar todas. Aquí no va a haber con que no vamos a contestar nada. Van a ser todas las preguntas hechas por ustedes. ¿Cómo se entrena el cuello y por qué es tan importante? La pregunta de de muchos aficionados es cómo se entrena el cuello y por qué es tan importante. Creo que eh, el entrenar el cuello es una parte y una base muy importante en el boxeo. Es para tomar fortaleza, es para prácticamente aguantar golpes en la quijada y se entrena el cuello. Yo lo hacía siempre con peso, lo hacía con una careta en el cual en la parte de arriba me colgaban algunos pesos que eran prácticamente entre 15 y 20 kilos, el cual yo hacía ejercicio acostado en una mesa y prácticamente movía pues, la cabeza con ese peso para tomar un poco de fuerza. Pero muchas veces también hay que decirlo, cuando tú tienes ya aguante en la quijada es por desnacimiento, pero si lo trabajas también te puede ayudar a reforzar el aguante, a tener más aguante, a aguantar más golpes. Y creo que eso lo tienes que ir haciendo en cada una de las preparaciones, hacer cuello. Muchos peleadores lo hacen incluso inclinados de cabeza, se suben, se paran, ahora sí que de cabeza, dejan caer el cuello y empiezan a hacer ejercicio en una gobernadora. Yo también en su momento lo hice en una esquina de un cuadrilátero. Me paraba de manos, dejaba caer el peso al cuello y empezar a hacer movimientos de cuello, así es, oscilatorios, prácticamente haciendo hacia atrás y hacia adelante. Y el ejercitar el cuello es muy importante en el boxeo. ¿Para qué? Como les digo, tener fortaleza, que la fortaleza ya se trae por naturaleza. Muchas veces dicen es que la fortaleza, la pegada, ya se trae por naturaleza de niño, pero si lo haces y lo forzas y lo trabajas, vas adquiriendo más fortaleza y vas adquiriendo más aguante en cuestión de la quijada, porque hay que recordar que la quijada está conectada con el cerebro y el cerebro con el cuello, y cuando tienes una gran fortaleza en cuanto a naturaleza y de nacimiento y la fortaleces entrenando, pues prácticamente eres un peleador prácticamente inoqueable. Y en ese sentido, creo que se tiene que trabajar el día a día. Y yo lo hacía prácticamente diario en mis entrenamientos. ¿Cuál fue tu estilo como boxeador y cómo lo perfeccionaste a lo largo de los años? Mi estilo como boxeador fue prácticamente usar el boxeo. Era un peleador, yo esgrimista, un peleador que se movía en el cuadrilátero, un peleador que prácticamente tiraba golpes, no era un blanco fijo, siempre manejaba el cuadrilátero, lo caminaba bastante bien, eh, tiraba golpes, no tantas combinaciones como después lo aprendí a hacer. Y yo cambié mi estilo de boxeo, porque recuerdo muy bien y no se me olvida y no se me va a olvidar, porque en aquel entonces Bob Arum, excusándose que no me daba la oportunidad, es que decía, es que Juan Manuel Márquez es un peleador que no vende, es un peleador que no ofrece espectáculo, es un peleador que no le gusta pelear. Y cuando escuché decir eso de su boca de Bob Arum, dije, ah, sí, tengo que cambiar mi estilo. Y le dije, bueno, a ver, si soy un peleador que le gusta boxear, soy un peleador que le gusta lanzar combinaciones de golpes, ahora lo voy a hacer arriesgando, pero contragolpeando. Así me tiran un jab, me muevo para acá y tiro upper, derecha, gancho, o si me tiran un jab, me muevo hacia la derecha y contragolpeo con derecha, gancho, upper. Y así fue que cambié mi estilo. Y lo cambié no porque haya querido. Dicen que el boxeo se gana, dice que el boxeo es pegar sin que te peguen. Yo lo hacía bastante bien, pero lo tuve que cambiar por el dicho de este promotor, que era un peleador que no vendía, que no me gustaba intercambiar golpes, que no me gustaba arriesgar. Y fue la decisión que hicimos en cambiar el estilo, pero creo que eso también me ayudó. Me ayudó a crecer, me ayudó a que la gente volteara a verme y decir, ah, este cuate es buen peleador, lo hace con técnica, lo hace con boxeo, pero todo fue un cambio, no un cambio 180 grados, sino 360 grados en cuestión de mi estilo. Como les digo, a mí me gustaba moverme, tirar combinaciones de golpes, pero después me tuve que parar. Es por eso que mucha gente dice, pues sí, lo mandaron muchas veces a la lona, pero ¿por qué? Porque arriesgaba. Empecé a arriesgar, empecé a intercambiar golpes. Es por eso que me mandaban a la lona, porque me gustaba arriesgar y así aprovechaba los contragolpes. Y es el estilo que me caracterizó.
como mucha gente dice, el mejor contragolpeador de la historia del boxeo. Yo no me catalogo así. Yo siempre hice lo mejor de mí y siempre lo quise mejorar. Y cada una de las peleas fue así. Lo empecé a mejorar, lo empecé a hacer y me dieron grandes resultados en los cuales pues aspiramos a las grandes peleas con ese tipo de boxeo y que la gente volteara a ver hacia mí y que el promotor, en este caso Bob Arum, pues cambiara su opinión que tenía hacia para conmigo. Decir, ahora sí se rifó, ahora sí la gente volteó a verlo. Y creo que el convencer a terceras personas con tu trabajo, eso me llena de mucho gusto, de mucho placer, y eso me dejó con mucho orgullo el ver con mi trabajo y prácticamente el rifarme cada una de las peleas, los promotores hayan volteado hacia mí. ¿Cuál fue la combinación más efectiva que usaste en una pelea? Mi combinación más efectiva que usé en una pelea fueron muchas, pero yo creo que siempre empezábamos con el 1-2 upper y después empecé a hilar combinaciones largas. A mí siempre me gusta eso de las combinaciones largas. Empecé a hilar combinaciones, por ejemplo, yo tiraba mucho que era el 1-2 gancho derecha y después empecé a decir, bueno, ya se están fijando los peleadores, ya se están fijando incluso los sparrings en el gimnasio que estoy tirando esa combinación. Y dije, 1-2 gancho derecha, ¿y por qué no la voy a cambiar ahora? 1-2 gancho y upper de derecha. No es recto, sino upper. Y después, ¿por qué no después hilar combinaciones, ¿no? 1-2 gancho upper y abajo, y seguir con la derecha abajo y terminar con un gancho y empezar a hilar combinaciones con golpes largos. Por ejemplo, 1-2 gancho upper, abajo, gancho derecha, y empezar a hilar. Yo siempre le empezaba a sumar combinaciones de golpes, y eso lo practicábamos en el costal, el día a día, combinaciones de 8, 9, 10, y siempre se me ocurría esas combinaciones, y es lo que digo, el usar combinaciones largas te arriesgas a que tu rival te contragolpee y te arriesgas a que tu rival te conecte golpes. Es por eso que de repente a mí me mandaban a la lona, porque me gustaba arriesgar, me gustaba proponer, me gustaba buscar las peleas y prácticamente, como lo digo, siempre el cambiar el estilo corres un riesgo y ese riesgo yo lo corrí, el irme en ocasiones a la lona y me levantaba más enojado. Dicen ahí comentarios que veo en las redes sociales, a este muchacho lo mandaban a la lona y aguas, porque se les aparecía el diablo, y así era. Yo siempre me paraba enojado, me paraba molesto y siempre me levantaba a rifarme, me levantaba a dar lo mejor de mí y me mandaban a la lona porque me gustaba arriesgar, me gustaba pelear. No era de los peleadores que estaban defensivos y que nada más buscaba conectar golpes al contragolpe. No, me gustaba arriesgar. ¿Cómo evitas cometer errores al lanzar golpes? Híjole, ¿cómo evitar errores al lanzar golpes? Muchas veces no lo ves, muchas veces tú lanzas golpes, pero no ves la reacción de tu rival. También aquí cuenta mucho la inteligencia de tu rival, cuenta mucho qué te va a responder, qué tipo de golpes vas a tirar, con qué ritmo lo vas a hacer, con qué velocidad lo tienes que hacer, y muchas veces el peleador, tu rival, te lee. Por eso también el boxeo es hermoso, porque no sabes, el peleador te va a analizar, el peleador, tu rival, te va a analizar, y eso va a capitalizar y eso va a que el peleador va a entrenar qué golpes va a practicar o qué errores cometes, porque también hay que recordar que el boxeo es de inteligencia, que el boxeo también es de experiencia y por supuesto de acondicionamiento físico. Y si tu rival te va a observar y te va a estudiar, tienes que tener cuidado, porque tú puedes lanzar 5 o 6 golpes y él viene con una respuesta. Yo te puedo lanzar la combinación que estaba diciendo, 1-2 gancho derecha, 1-2 gancho upper y abajo, pero en ese momento yo te puedo tirar un golpe donde viene la reacción del rival, con un gancho. Después de que yo tiro un gancho al hígado, puede venir una reacción del rival con un gancho de izquierda. Tiene que estar uno también siempre al pendiente de las respuestas, porque a cada acción hay una reacción. Y creo que muchas veces no te das cuenta cuando viene esa reacción y te conectan un golpe y estás en la lona. Por eso es que cuando lanzas golpes, combinaciones largas, arriesgas mucho. Y es por eso que, ¿cómo puedes evitar cometer errores? Pues los errores los puedes evitar moviendo la cintura y todo, pero los errores, si los capitaliza bien tu rival, pues prácticamente tú no cometiste errores. El error prácticamente te midió bien tu rival y te está haciendo pagar el error que en ese momento no era error,
que después de analizar la pelea o de analizar el video, dices, pues cometí este error. No es que cometí un error, es que tu rival lo capitalizó bien. ¿Hay alguna fórmula para noquear fácilmente? Para noquear fácilmente no existe fórmulas. Yo creo que hay veces, como lo digo, hay que analizar al rival, hay que ver qué errores comete él mismo, hay que ver qué tipo de golpes le pueden entrar, hay que ver muchas cosas. Los knockouts no llegan fácilmente, los knockouts se llegan trabajando, los knockouts se tienen que buscar con combinaciones de golpes, con inteligencia, con experiencia, y no hay knockouts fáciles. Un knockout, yo creo que los knockouts más hermosos son los ganchos al hígado, pero cuando tú quieres un knockout con un gancho al hígado, también te arriesgas, te expones a que te conecten golpes. ¿Por qué? Porque corres el riesgo de agacharte para tirar un gancho al hígado y si el rival lo capitaliza, que cometes al girar, pues te puede conectar un gancho de izquierda. Yo creo que los knockouts no son fáciles, los knockouts se buscan, se proponen, pero cuando llegan hay que aprovecharse, hay que aprovecharlos de una manera prácticamente en cuestión de segundos. Y en ese sentido, si el rival te lee bien y sabe qué tipo de golpes vas a lanzar después de ese golpe, por ejemplo, hay muchos rivales que en la pelea tú repites 1, 2 gancho derecha y siempre estás con esa repetición. Tu rival ya la va a leer, hay que cambiarle. 1, 2 gancho upper y gancho otra vez, o upper y gancho al hígado, o por qué no viene una combinación de 1, 2 gancho upper y fintas ese gancho que va al hígado, pero te subes con un gancho de izquierda y empiezan la variedad de combinaciones. ¿Para qué se hacen ese tipo de cosas? Para que tu rival no te lea, para que tu rival no vea lo que vas a hacer. Y las fintas, que son muy importantes en un boxeador. Y creo que se empiezan a hacer muchas cosas, se empiezan a hilar muchas cosas. Y la verdad les voy a decir una cosa, cuando hace un peleador ese tipo de boxeo, se ve excepcional, se ve grande, se ve muy bien, que creo que la gente lo aplaude porque se ve la energía, las combinaciones de golpes y se ve el trabajo que hace un peleador el día a día en el gimnasio. ¿Cómo eran tus campamentos antes de cada campeonato? Bueno, en la preparación y sacrificio son muy fuertes, son una preparación y el sacrificio, el levantarte temprano, es un gran sacrificio, el querer ir a correr, hay veces que terminas muy cansado, hay veces que no tienes ganas de levantarte a correr. Yo recuerdo que sonaba mi despertador a las 3:50 de la mañana y no me quería levantar y decía, no, aguas, hay que levantarse porque el enemigo sí se está levantando y el enemigo está avanzando y él sí está corriendo. Entonces eso me ayudaba a mí a levantarme, me ayudaba a mí a motivarme y creo que ese es el sacrificio que un peleador tiene que tener, el siempre estar al día a día, el prepararse, el no dejar que el rival avance y si avanza, que avance parejo, ¿no? Avanzar parejo, si él entrenó, yo entrené, si él se preparó bien, yo también y creo que ese es el sacrificio que un peleador tiene que tener y prácticamente ahí viene aunado como eran los campamentos o los entrenamientos, cada uno de mis campamentos eran fuertes, eran por etapas. Yo siempre llegué a utilizar campamentos de 3 meses, fueron mis campamentos largos, pero después hice campamentos más largos con Manny Pacquiao en la tercera y cuarta pelea, de 4 a 6 meses, pero son campamentos fuertes que vienen por etapas. Correr en las alturas, yo me iba al Nevado de Toluca, me dicen, oye, ¿por qué no te vas al centro ceremonial Otomillo? Le digo, no, yo voy al Nevado de Toluca, que está más alto, que está ahí cerca, pero es un poquito más alto. Y creo que el irte a correr, el llegar temprano, el prepararte, el quedarse fines de semana ahí en el Nevado de Toluca, el cocinarme prácticamente yo mismo, yo me cocinaba, yo me hacía ahí mi pescado, mi filete, mi carne, con ensalada, acompañado de mi equipo de trabajo, y eran campamentos largos, campamentos por etapas de fuerza, velocidad, y después viene la etapa de velocidad y fuerza. Eran, por ejemplo, cuando era una preparación de 3 meses, era un mes de pura fuerza. Es irte a correr un mes al Nevado de Toluca, tres veces a la semana y quédate el fin de semana. Y después viene la etapa de fuerza combinado con velocidad. Y para cerrar con broche de oro, pura velocidad, 15 días antes de la pelea, y son por etapas, y yo siempre lo he dicho, con un profesional, y yo lo hacía con mi profesional. En aquel entonces mi preparador físico en cuanto a carrera era Ernesto Salgado, que le mando un abrazo, le decimos el Mini-mí. Entonces,
Era el culpable de la preparación que hacíamos en cuanto a correr. Él ponía en plan de trabajo en cuanto a la corrida y siempre me ayudó, siempre llegaba muy bien preparado y eran campamentos excesivamente muy cansados en que de repente tenía que ir al Nevado y bajar al gimnasio y prácticamente, si quieres ser alguien en la vida y quieres ser alguien, un campeón, un gran peleador, tienes que sufrir esos sacrificios, tienes que hacerlo, porque yo siempre le digo a mis amigos, las cosas no caen del cielo, no vienen solitas, tienes que ir a buscarlas, tienes que ir a buscar el éxito y el éxito se busca con sacrificio y esfuerzo. ¿Cuál fue tu corte de peso más duro? Mi corte de peso más duro, fíjate que no tuve cortes de peso fuertes, siempre fui un peleador que le gustaba pesarse mes y medio antes de cada pelea, un mes antes del pesaje oficial, un mes antes de la pelea, y siempre me metía a dietas especiales con el nutriólogo, venían las dietas de que tienes que comer esto durante cierto tiempo, ya empezaba yo un mes antes de la pelea, yo empezaba yo a bajar, ya empezaba yo a cortar, y era paulatinamente, no era cortar una semana antes de la pelea. Eso siempre merma a un peleador, siempre merma el querer bajar de peso una semana antes, porque bajas prácticamente, estamos hablando de 5 kilos, hay veces que hay peleadores que bajan 5 o 6 kilos y ya llegan mermados a la pelea, llegan cansados. Y creo que yo siempre lo hice así. Mes y medio antes de una pelea empezaba yo a cortar, a cortar, a cortar, a cortar. Empezaba la dieta un mes antes de la pelea y nunca me costaba trabajo dar el peso y siempre llegaba yo a una pelea con 4 o 5 libras arriba. Y después, conforme pasaban los días, una semana antes de la pelea, yo estaba en el lugar, bajaba de peso, cortaba, pero no cortaba 20 libras, cortaba 3, 2, 4, 5 y siempre, por eso, siempre en una pelea de campeonato mundial y en toda mi carrera, siempre di el peso porque me gustó ser profesional, me gustaba entrenar y, por supuesto, trabajar siempre con tiempo el peso. El peso es muy importante y el peor rival de un peleador es dar el peso, es vencer a la báscula. Y yo lo hacía paulatinamente y es un consejo para todos los peleadores. Vayan y chéquense un mes y medio antes, un mes, y empezar a hacer dieta. Dieta poco a poco, poco a poco. ¿Para qué? Para que cuando llegue el día de la pelea no lleguen mermados, no lleguen cansados y no corten mucho peso, porque eso es lo que le lastima a un peleador. Eso es lo que frega a un peleador y prácticamente no rindes en la pelea lo que tienes que rendir. Es una prueba para ellos. Háganlo y van a ver que les va a servir mucho hacer este tipo de cosas. ¿Qué causa legal puede hacer que un referee detenga una pelea? La causa legal que un referee puede hacer para que una pelea se detenga, un corte sí es peligroso. Ahora una regla es que si recibes un golpe de poder y las cuerdas te ayudan a no irte a la lona, también es como caída. Y prácticamente el referee se puede dar cuenta cuando un peleador está recibiendo golpes de poder y el peleador no responde, el peleador no contesta durante muchos golpes o ciertos golpes, 5 o 6 del peleador, el que va a buscar el knockout, y si el peleador que está lastimado no contesta, no responde, el referee puede parar la pelea. El referee puede parar la pelea por ciertas razones, las más importantes son esas. Con un corte, el referee puede decir, llevar al médico a revisión médica al peleador y el médico también tomar su opinión y decir, la pelea no continúa y el referee puede parar la pelea. Y como le estoy comentando, hay un conteo cuando un peleador recibe un golpe de poder y la cuerda lo está ayudando a no caer, eso puede el referee irse a la cuenta de protección y lo que les digo, también puede también el referee parar la pelea cuando un peleador no hay contestación del peleador, no responde y se queda recibiendo golpes y ya no hay prácticamente respuesta del rival. Y creo que hay formas de que el referee puede parar la pelea, aunque hemos visto que de repente hay referees que paran la pelea prácticamente en el momento que no es el preciso y se adelantan. Y yo he visto peleas donde digo, el referee se adelantó, no era el momento preciso para parar la pelea. Y creo que el referee hay muchas veces que hacen bien su trabajo, que es lo que tienen que hacer bien su trabajo, pero hay veces que sí se equivocan, somos seres humanos, pero hay veces que el referee se equivocan, pero erróneamente. ¿Es necesaria una carrera amateur larga para triunfar como profesional?
Creo que una carrera amateur larga es importante, sí, pero hay muchos peleadores que son muy buenos y que no pasaron por una carrera amateur larga. Peleadores que yo creo que en el gimnasio se hicieron, haciendo sparring con grandes campeones. A mí me pasó en la vida personal. Yo hice sparring con grandes campeones en el gimnasio. Eso me ayudó a crecer. Y no es necesario tener una carrera larga a nivel amateur para ser alguien en la vida. La carrera amateur es importante, pero tampoco no es importante que sea una carrera amateur larga, sino simplemente hacerla. Yo hice prácticamente 60 peleas, entre 60 y 70 peleas amateur, y eso me ayudó mucho. Pero no es necesario tener una carrera amateur larga para ser alguien en la vida. Hay que recordar, amigos, que el boxeo amateur es muy diferente al boxeo profesional. No se puede comparar. Sí te da la experiencia, te da el lapso de hacer una carrera amateur, empiezas a aprender, empiezas a sentir lo que es recibir golpes a nivel amateur, pero también empieza a visualizar que el nivel profesional viene más fuerte, que el nivel profesional es más duro. Entonces, creo que, otra vez repito, no es importante tener una carrera larga a nivel amateur para ser un gran campeón a nivel profesional. Eso lo vas adquiriendo en el gimnasio, conforme pasen los días en entrenamiento, en qué tipo de sparrings tienes en el gimnasio. También es muy importante analizar qué tipo de sparrings hay en el gimnasio para poder ayudarte a crecer como peleador. ¿Cuál fue tu KO favorito y qué sentiste después? La historia personal y momentos clave en la carrera en la mía personal. ¿Cuál fue el knockout favorito y qué sentí después? El knockout favorito, ustedes saben, mi favorito, y por cómo se dieron las cosas, cómo se fueron construyendo, por decirlo así, las peleas con Pacquiao. La primera, cómo fue. Me fui 3 veces a la lona en el primer round, me levanto prácticamente a ganar esa pelea. Viene la segunda pelea, viene la revancha, que creo que la ganamos, se la dan a él por un punto que también sentimos que nos despojaron del triunfo. La tercera, no se diga. Y en esa cuarta pelea donde viene ese knockout, ese golpe estudiado, ese golpe llevarlo bien a cabo, el verlo y decir, justicia divina. Esa cuarta pelea que fue el 8 de diciembre del 2012, 2012 no se me olvida a mí ni a muchos aficionados. Y creo que eso fue mi knockout favorito, y que prácticamente sentí tristeza, sentí miedo, porque dije, ojalá se levante, ojalá que él se recupere. Y fue así, se recuperó, pero sí, fue algo fenomenal, algo inolvidable, y que me quedé con ese orgullo y con esa felicidad, porque ellos, por querer sacar la espina, querían la quinta pelea. Dije, no, ya no es momento. Una, para dejar un gran legado. Dos, porque le ganamos en aquel momento al mejor libra por libra del mundo. Y como para qué, si ya hicimos lo necesario, si había ganado las anteriores, dije, como para qué dejar que me vayan a robar otra vez. No, dije, ya me quedo con esa alegría y esa dignidad, aunque vea mucha lana de por medio. ¿Qué habría sido si no fueras boxeador? ¿Qué habría sido si no fuera boxeador? Fíjate que yo trabajé en el gobierno durante 12 años. Yo terminé una carrera corta en contabilidad y estaba ejerciendo. Y recuerdo bien, yo trabajé 8 años en la Secretaría de la Reforma Agraria, en un departamento de recursos materiales donde llevaban gastos y llevaban números. Y yo le ayudaba a mi jefe en aquel entonces a llevar las cuentas junto con otro amigo, y prácticamente me dediqué a eso. ¿Qué me hubiese dedicado? Pues me hubiera quedado ahí atrás de un escritorio, sin recibir golpes, a estar haciendo números y recibir mi dinero quincenal. Pero dije, no, yo quiero ser alguien en la vida, quiero ser un deportista reconocido, quiero crecer en mi mundo, en mi vida personal, en mi vida profesional, y decidí no estar ahí, decidí no estar detrás de un escritorio. Que si hubiera querido llevar una vida de no recibir golpes, una vida más tranquila, una vida de estar ahí, me hubiera quedado ahí trabajando en el gobierno. Pero decidimos meternos al deporte del boxeo, impulsado con consejos de amigos, de mi señor padre también, de toda la familia. Decidí regresar al boxeo y prácticamente mantenerme ahí en el deporte de los puños. Y recuerdo bien, cuando yo trabajaba en Contraloría Interna, en la Secretaría de Seguridad Pública, en la dependencia que está en la Glorieta de Insurgentes. Yo trabajaba ahí en Contraloría Interna y me ofrecieron la primera oportunidad
de campeonato mundial en 1999 y decidí retirarme de trabajo. Dije, el deporte del boxeo es muy celoso, le tienes que dedicar el 100%. Decidí retirarme de trabajar y dedicarme al deporte del boxeo. Imagínense, señores, yo había dejado mi trabajo para disputar mi primer campeonato mundial y prácticamente me roban la pelea, pierdo. Dije, ¿y ahora sin trabajo qué voy a hacer? Pues a chingarse más fuerte. Y eso también me ayudó a crecer. Entonces, en ese sentido, imagínense quedarme sin trabajo y después perder la pelea, eso me ayudó a motivarme aún más, a crecer como persona y a crecer como deportista. ¿Hubo momentos oscuros donde pensaste abandonar todo? Y hubo momentos oscuros en esta pelea que les estoy comentando, mi primer pelea por el título mundial, donde dije no puede ser posible, ganamos y me voy a retirar. Y aquella tercera pelea contra Manny Pacquiao, aún más contra Manny Pacquiao, la tercera pelea, dije no, ¿cómo puede ser posible que hicimos lo mejor, ganamos y los jueces dan una decisión errónea? Y la gente lo vio. Y eso dije yo, estoy decidido a retirarme. Son cuestiones oscuras. Eso fue al final de mi carrera prácticamente, pero al principio de mi carrera los puntos oscuros es que no me daban la oportunidad que yo me merecía, la oportunidad cuando yo era el número uno y que era número uno y que los organismos, pues lógicamente no te daban la oportunidad por cuidar los intereses del campeón, que en ese momento había campeones que les generaba dinero a los organismos y no te dan la oportunidad. El ser el número uno les vale sorbete a ellos. Si eres el número uno y si el campeón le está generando dinero, no te la van a dar. Hazle lo que hagas. Y creo que esos también son momentos oscuros, momentos en los cuales la gente no se da cuenta que cuando un peleador lucha y se arriesga y prácticamente está arriesgando la vida en el cuadrilátero para ser el número uno y que por los pantalones y las 5 razones de un organismo no le da la oportunidad, la cual ya el peleador se la ganó, no le da la oportunidad porque el campeón le está generando dinero, creo que es absurdo. Esos son también puntos oscuros que un peleador hay veces que pasa. ¿Cómo fue tu debut profesional? Mi debut profesional fue en 1993, un debut creo que como todos, con el nervio a flor de piel, entre nervio y alegría, que voy a decir, que voy a debutar, pero también decía, ¿qué va a pasar? Si voy a ganar, voy a perder, ¿cómo va a estar la pelea? Va a ser una pelea difícil, vamos a ver cómo está el rival. Y recuerdo muy bien, el nombre de mi primer rival fue Javier Durán, donde viene una pelea, primer round empezamos intercambio de golpes, viene un derechazo a la ceja de Javier Durán, la ceja, recuerdo que fue a la izquierda parece ser, viene un corte en ese primer episodio y termina el round y creo que va a la revisión médica Javier Durán y el doctor junto con el referee detienen la pelea y dije, junto con Rafael Rojas, porque recuerdo muy bien, en paz descanse, el señor Rafael Rojas fue el que me subió en esa primer pelea profesional y dijimos, ya ganamos por la vía del knockout y de repente cuando dan la decisión que había perdido por descalificación porque había sido un cabezazo, lo cual es erróneo y absurdo y eso perdimos esa primer pelea, pero lo hicimos, creo que hicimos lo mejor, ganamos, pero me ayudó mucho el haber aceptado una decisión errónea de los jueces y del médico en aquel entonces, porque me hizo crecer como persona y como profesional y me hizo más fuerte. Hay que recordar, como dice ese dicho, lo que no te mata te fortalece. Y a mí así me pasó, me fortaleció y me hizo ser más grande, me hizo entrenar mejor, me hizo cuidar cada uno de los detalles, me hizo muchas cosas a mejorar a cuestión profesional y personal. ¿Cuáles son tus top 5 peleadores por país? Bueno, el legado siempre en el deporte, independientemente que sea el boxeo, en todos los deportes el legado es muy, muy importante y creo que el legado, el top 5 en mi país, Julio César Chávez, número uno, el número dos, Salvador Sánchez, creo que él no despegó después del accidente que pasó, no pudo despegar, murió a los 22 años, muy joven, y no sé qué hubiese pasado si Salvador Sánchez se hubiese mantenido ahí, qué hubiese pasado con Julio César Chávez, si hubiera sido una pelea entre ellos, gran pelea,
¿Quién hubiese ganado? ¿Quién sabe? Pero creo que es Julio César Chávez, Salvador Sánchez, eh, Rubén Olivares, puede ser también, entran ahí Marco Antonio Barrera, Eric Morales, Lupe Pintor, Carlos Zárate, la Chiquita González, no dejar fuera al Ricardo Alfinito López, y creo que Alacrán Torres, creo que hay mucha tela donde cortar para poderlos poner en orden, y creo que en ese aspecto pues el gran legado de los peleadores mexicanos ha sido muy grande. Como te lo digo, también en Estados Unidos, Mohamed Ali, Ken Norton, Floyd Mayweather, aunque Floyd Mayweather, su estilo muy defensivo, no hacía peleas de alarido. De repente, sí, peleas aburridas, peleas por su estilo que yo creo que lo manejó porque cuando lo conectaban lo tambaleaban, y creo que es por eso que un estilo que usó ese estilo defensivo para no perder por nocaut, porque si hubiese arriesgado en alguna de sus peleas, yo creo que se hubiera pedido por nocaut. Hay que recordar a Chai Mosley cuando le conectó golpes sólidos que en el primer round me lo hicieron tambalear. Es por eso que creo que el estilo de Floyd Mayweather lo hizo así, más defensivo. Y estamos diciendo Mohamed Ali, Mike Tyson, Roy Jones, también en Estados Unidos hay mucha tela de donde cortar, Ken Norton, por nombrar algunos, y creo que, y por ejemplo en Puerto Rico, Tito Trinidad, el Macho Camacho, Wilfredo Gómez, Miguel Cotto, mucha tela donde cortar en todos los países, y por supuesto en Japón, Naoya Inoue en la actualidad, y otros peleadores, Watanabe, Jiro Watanabe, otros peleadores muy buenos que enfrentaron a muchos peleadores mexicanos, mucho legado en diferentes países, pero como que hay países que son más notorios, los campeones del mundo, por lo guerrero, por lo que ofrecían en cada uno de sus peleas en el ring. Y por supuesto, el Latinoamérica no hay que dejarlo atrás. Está Carlos Monzón, peleador argentino, Manos de Piedra Durán, Alexis Argüello, y creo que también hay un peleador nicaragüense que le decían el que peleó con Ricardo El Finito López, que se me barrió su nombre, que ahorita me voy a recordar, que le decían el Bull, no, ahorita me voy a acordar, a ver si producción me ayuda ahí, que peleó con Ricardo El Finito López, que hizo 2 peleas, que incluso este peleador, Rosendo Álvarez, ya me acordé, Rosendo Álvarez mandó a la lona a Ricardo Alfinito López aquí en la Plaza de Toros en una función que hicieron de campeonato mundial, y prácticamente ahí la pelea terminaron empatando, pero después viene la revancha, Ricardo le gana, pero también ese fue un gran peleador, Rosendo Álvarez, y creo que en muchos países ha habido gran historia, ha habido grandes peleadores, y creo que hay mucha tela donde cortar para poder escoger el top 5 de cada uno de los países. Es muy difícil. ¿Cómo ves la evolución del boxeo en esta nueva generación? La evolución del boxeo en esta nueva generación creo que hace falta mucho en el sentido de que ahora el boxeo lo ven más por negocio, no ven más el boxeo de legado, ya no ven el boxeo de quién es el mejor, de pelear el mejor contra el mejor. Creo que en ese aspecto hace falta mucho, ya no hay aquellas peleas que los aficionados estaban una hora antes de que empezara la función, estaba ya esperando las peleas grandes, y ahora creo que el boxeo, lastimosamente, y con mucha tristeza lo digo, ya lo hacen por dinero. Yo nunca había visto ahora a un boxeador que le llaman boxeador, un youtuber, y me refiero a Jake Paul, que va a enfrentar a Julio César Chávez Jr. Yo no lo había visto antes en la vieja escuela del boxeo. Antes el boxeo merecía respeto, antes eran las peleas del mejor contra el mejor, por eso es que los aficionados estaban siempre al pendiente del boxeo. Ahora podrán estar igual, pero yo creo que son aficionados de ocasión, son aficionados que no saben lo que es realmente el boxeo, aficionados que ahorita en la actualidad tú los ves y dicen, es que sí, la pelea está muy bien, Jake Paul es un gran peleador, va a pelear con Julio César Chávez Jr. y va a ganar Jake Paul. Y yo creo que si Julio César Chávez Jr. se prepara bien y da una buena pelea, tiene que defender lo que hizo su legado de su señor padre. Él fue campeón del mundo, también tiene que defender su legado de Julio César Chávez Jr., regresándome a este youtuber a la realidad. Y creo que es lo que todos esperamos, porque el boxeo merece respeto,
¿Y qué pasará? La pregunta está en el aire y creo que ustedes nos los contesten en los mensajes que nos manden aquí desde el ring. ¿Quién va a ganar y por qué va a ganar? ¿Y qué pasaría si Jake Paul le gana a Julio César Chávez Jr.? Yo creo que será un golpe muy duro, un gancho al hígado para el boxeo. Gracias a todos por todas sus preguntas y creo que lo que me hicieron pensar, me refiero a sus preguntas, recordar, pensar, es que el boxeo es un deporte que se merece respeto, el deporte que merece respeto dentro y fuera del ring. Y creo que es importante también hablar directo y hablar con respeto y hablar con dignidad. Y yo siempre lo he dicho, hablar con la verdad es muy importante en este deporte del boxeo. Y prácticamente yo peleé muchos rounds en el ring, pero también los peleo fuera del ring con mi cuestión de hablar con la verdad, de decir las cosas que de repente me equivoco, por supuesto, no soy ser humano y que me puedo equivocar, pero siempre lo quiero hacer con profesionalismo y decirlo con la verdad. Y creo que en algunos momentos sé que me he equivocado, sí, pero lo asumo, pero creo que trato de ser lo más profesional posible que se pueda. Entonces, creo que si ustedes se quedaron con alguna duda, se quedaron con más ganas de saber algo, pues denos sus comentarios, también denos sus likes, denos pues su dedito arriba y por supuesto nos vemos en el próximo round aquí desde el ring.